Esto pone el ojo en una coartada y en elementos en los que la policía va a tener que seguir ahondando en esta investigación, porque lo que importa es, como siempre decimos, seguir jalando el hilo de la madeja. ¿Qué hay detrás de esta organización criminal, de estas mafias? Ya está Sandro con nosotros, Espinosa, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Gracias por acompañarnos a revivir este informe de Panorama y nos metemos de lleno al tema. Bienvenido, Sandro, buen día. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Pamela, por la Lo que este video revelaría, Sandro, es que los familiares de alias La Tota estaban sentados de una manera. ¿Y por qué es importante? Porque lo que han dicho los delincuentes detenidos es que su objetivo no eran los niños, sino solamente el señor San Román, ¿no? ¿Y esto por qué? Y lo comentábamos también con Claudia, porque cuando ya involucras a niños como víctimas, las penas son otras. Y estos delincuentes lo saben perfectamente, ¿no? Pero no hay manera que evadan esa responsabilidad, ¿no? Porque para cometer un delito hay lo que se conoce como el intercriminis, el planeamiento. La ruta de... Exacto. Y como ya hubo planeamiento antes de los hechos, el mismo día de los hechos, como se ve en las imágenes, hay una persona incluso que les hace la vigilancia y los centra, vamos a decirlo. Esa persona debió haber, es más, ella le envía fotos de ellos. Entonces ellos ya sabían, ¿no? Primero, habían planificado el crimen. Segundo, sabían que había niños en el auto. ¿Y dónde se estaban sentando también? Exacto. ¿No? Y esa es la mujer, justamente la que estamos viendo ahí. Tenían conocimiento pleno de que habían niños ahí. O sea, es imposible que un fiscal o un juez les minimice la pena. Muy por el contrario, o sea, está probado categóricamente que ellos han cometido un homicidio por encargo, no solo a adultos, sino a niños, ¿no? Con lo cual la pena, pues, si no me equivoco, es 30 años o cadena perpetua. Sí, va de 30 a 35 con la agravante de que cuando hay menores de edad esto pueda llegar a la cadena perpetua. A ver, aquí es importante, Sandro, y creo que ya lo adelantábamos hace algunos días contigo, cómo es que vamos a por el pez gordo, ¿verdad? Porque lo que comentábamos es que los últimos golpes que se han dado a las organizaciones no han cortado finalmente a estas organizaciones criminales. Tú mencionabas a la Gran Familia, que era una organización criminal también que tenía detrás extorsión y demás en el norte del país. Luego de eso no hemos visto nada que nos pueda acercar a decir, aquí se cortó esta mafia. Es correcto. Lo que ha venido pasando a lo largo de los últimos años es que el sistema de justicia, vale decir la policía, la fiscalía, el poder judicial, están viviendo el día a día con la criminalidad y los está rebasando. La carga procesal es tal de que salen del paso nomás, ¿no? La policía detiene para la foto, la fiscalía presenta su informe queriendo denunciar, no le funciona, salen libres, etcétera, etcétera. No ha habido un plan estratégico. Y yo creo que en mi experiencia he podido determinar que el Perú tiene 4 delitos fuentes. Narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras y extorsiones. De estos delitos fuentes nacen todos los demás delitos: asaltos y robos, secuestros al paso, marca, sicariato, tenencia ilegal de armas, etcétera, etcétera, microcomercialización y todo lo demás. Y de estos delitos nacen las organizaciones criminales. Aquí se estructuran y de ahí comienzan a dominar territorios. Y de ahí viene la pugna por el control de un territorio, consecuencia de lo que acabamos de ver, ¿no? Que en cualquier momento cualquier ciudadano, cualquier civil va a ser víctima de esto, ¿no? Pero eso es verdad, porque justo ayer salía en el diario El Comercio una infografía bastante interesante de cómo este delito, que es la fuente, extorsión, se ha diversificado. Es decir, están extorsionando hasta el vendedor ambulante que se para en una esquina, en un semáforo. A él también le están pidiendo cupo. Es correcto. Y esto ya no es ajeno a la ciudad capital, ¿no? Ha nacido en provincias, por ejemplo, ¿no? Trujillo es una ciudad donde el cupo se ha sociabilizado. El delincuente no solo ha creado territorios, sino que además emite un recibo por honorario, emite una factura por la extorsión. Es más... ¿Y con qué concepto? Porque eso tiene que seguridad, entrar a... les ponen seguridad. Sí, seguridad. Y esto ¿qué ha hecho, no? Que prácticamente ellos ya hayan estructurado una gran organización criminal, como lo hizo en su momento la Gran Familia, ¿no? Pero se han suscrito solamente al territorio trujillano, ¿no? Y lo que está pasando en Trujillo es que finalmente ya han sociabilizado la criminalidad ahí, ¿no? Para la policía es normal, para el jefe de la policía que llega ahí, incluso los jefes de la policía pues no quieren ir a Trujillo, piden su cambio inmediato. Si usted hace una revisión de los jefes policiales de Trujillo, en el año pasan 4 o 5
es como si fuera una zona de castigo y apenas se olvidan de su problema que tuvieron en ese momento, están coordinando para que lo saquen de Trujillo, porque la delincuencia ya prácticamente le ha hecho a la policía, ¿no? O el dinero o la bala. Alessandro, ¿qué ves tú en este caso en específico? La policía logró detenciones rápidas, se hizo al parecer un plan cerco, ¿no? Pero vamos a, primero, si se ha definido bien cuál va a ser el delito, que pueda ser formalizado por el Ministerio Público y que pueda terminar en una sanción inmediata y que además apunte a la organización criminal. ¿Se ha hecho? Yo creería que se tendría que hacer. No te puedo afirmar categóricamente que no, pero como yo te dije en la entrevista pasada, la policía y la fiscalía solo va a ver el homicidio por encargo en este momento. Se tendría que hacer un informe, ya sea por la noticia criminal o el equipo que está a cargo de la investigación de homicidios, hacer un informe pidiendo que se amplíe por organización criminal. Pero en este momento la fiscalía y la policía que tiene el caso solo va a ver el sicariato. Claro, porque ese informe, ¿qué nos permitiría? Mucho se ha dicho que Josecito, Bicho y todos los detenidos serían parte de los Chuquis del Callao, exacto, ¿verdad? Se dice, o tengo certeza de que sí son los Chuquis del Callao. Como te decía, hay certeza que son los Chuquis del Callao, que era una pugna por el territorio de extorsión, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, lo que debería hacer la institución, o el sistema de justicia, como te decía, es atacar los delitos fuentes. En este caso, las extorsiones nacen de los llamados cobros de las obras de construcción civil. Así es. Y acá había un gran problema, ¿ya? Hace más aproximadamente 15 años, ¿no? Nacen las extorsiones en obra de construcción. ¿Qué ha pasado? El sistema de justicia no ha entendido qué es un sindicato de construcción. El sindicato de construcción civil es distinto a un sindicato de cualquier otra industria, imprenta, agro, lo que fuese. Los sindicatos de construcción tienen una ley especial. ¿Y cuál ha sido el detalle? Que los delincuentes han utilizado la fachada del sindicato y han confundido o han inducido a error al sistema de justicia. Se han presentado como sindicato de construcción cuando no lo son. ¿Qué dice la norma para hacer un sindicato de construcción? Que el sindicato tiene que estar afiliado a una federación y la federación tiene que estar afiliada a una confederación. Entonces, el sistema de justicia no ha entendido y no sabe quiénes son sindicatos de construcción. Entonces, cuando los que utilizan esta fachada de manera ilegal se presentan una obra con un grupo de personas, delincuentes de la zona en la obra, la policía y el Ministerio Público piensan que es un tema laboral, que es un tema social. No han entendido de que no cualquiera puede ser un sindicato de construcción. En el Perú solo existen dos: los sindicatos de construcción afiliados a la CTP y a la CGTP. No existe más. ¿Qué ha pasado? Muchos sindicalistas de estas organizaciones sindicales, de la CGTP y la CTP, han salido de esas agremiaciones para formar sindicatos. ¿Por qué? Porque es un gran negocio. Tienen tres ingresos: la cuota sindical, vamos a llamarlo los legales, la cuota sindical. ¿Que le paga quién? La paga el obrero semanalmente. Por el derecho a estar sindicalizado. Por el derecho a estar sindicalizado. La cuota sindical, que es semanal. El descuento de la CONAFOBICER, que es un descuento como si fuera de salud, lo que fuese, que les cuentan a todos los trabajadores sin excepción. Sin excepción. ¿Estés trabajando o no estás trabajando en una obra? Se lo descuentan, ¿correcto? Y ese dinero lo administran vamos a decirlo, los miembros de la junta directiva de estos sindicatos. Entonces, ¿qué ha pasado, por ejemplo, ¿no? En lo que es la CGTP, solo existen en Lima, y lo dijo Villanueva en una entrevista pasada, dos sindicatos. Solo dos. ¿Y por qué solo existen dos? Porque ellos no quieren que otros también sean sindicatos. Pero ¿qué hacen estos señores? Les dan la denominación de bases para no darle la denominación de sindicato. ¿Por qué es la pregunta? Porque ellos han creado sus propios estatutos y se dicen que son orgánicos. ¿Qué quiere decir eso? Que los miembros de la junta directiva del sindicato son miembros de la junta directiva de la federación. Los miembros de la junta directiva de la federación son miembros de la junta directiva de la confederación. ¿Y por qué han hecho esto? Porque han querido formar una cúpula para que nadie más maneje el dinero, solo ellos, ¿correcto? Y es por eso que la CGTP tiene dos sillas en el directorio del CONAFOBICER, que administra estos millones de soles. Entonces, ellos han formado una cúpula y no permiten que nadie más entre a ser miembro de esta cúpula. ¿Y eso qué ha generado? Ha generado que
muchos, vamos a decirlo, delincuentes de diferentes sitios del país pidan esa fachada legal y se las dan. Pero cuando ya ven que la policía o que ya salen en las noticias extorsionando, se la quitan. Pero lo hacen sabiendo que cometen delitos y que van a extorsionar. O sea que hay un gran problema de los delincuentes que utilizan fachadas de manera ilegal y delincuentes que utilizan fachadas de manera legal. Entonces acá viene otro gran problema. La policía y el sistema de justicia tampoco saben sus atribuciones, ¿no?, de los sindicatos. Los sindicatos muchas veces quieren imponer el comité. ¿Y por qué lo quieren hacer? Como lo dijo Villanueva, ¿no? El comité puede ser de 2, 4, 6, 8, 12. La norma no dice eso. La norma dice un delegado o hasta 12 miembros del sindicato. Puede haber uno, pero ellos se imponen el comité. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esos miembros del comité, que son los sindicatos, los sindicalistas de la cúpula, los allegados a la cúpula, simplemente cobren un sueldo sin trabajar. Y cuando ya tienen el control del comité, controlan la obra. Y a partir de ahí comienzan a imponer. ¿Sabes qué? Quiero que contrates 5 trabajadores fantasmas. ¿Sabes qué? Vamos a parar tal hora. Y si no quieres que pare, me tienes que pagar. Y estamos hablando de formales. De formales. Y estos formales incluso, como se sabe en la norma, son capacitados en los sindicatos formales, instrumentalizan a la SUNAFIL de los gobiernos regionales. Los instrumentalizan para presionar, coaccionar a la obra de construcción. Es más... No me está pagando, no está cumpliendo con los derechos. Sí, y reclaman cualquier cosa y paran la obra un día, 2 días y termina diciendo el empresario, bueno, no quieres que te pare y quieres que yo no te mande la SUNAFIL, acéptame 4 o 5 trabajadores fantasmas o págame este cupo por semanal. Y el, vamos a decirlo, el constructor, el empresario termina cediendo porque no encuentra una respuesta en el sistema, porque el sistema no ha entendido qué es un sindicato de construcción y cuáles son sus atribuciones. Para resumir, eso que has mencionado, me parece que es muy importante reiterarlo. Es decir, dirigentes formales de estos grandes gremios permiten el ingreso de estas bases, de estos grupos, porque de alguna manera va a aumentar el ingreso también de ese sindicato. Es correcto. Y no les importa si son delincuentes o no, si son extorsionadores. No les importa. Esa es la pura verdad. No les importa. ¿Y por qué lo hacen? Y por eso es que tienen carnet oficial. Exacto. ¿Y por qué lo hacen? Porque ven un escenario de río revuelto, de caos, en donde ellos se dan cuenta que el sistema de justicia no entiende que es un sindicato de construcción y dice, ya, aprovechemos de este caos y démosle la categoría de base sindical para que nos pasen un porcentaje del cobro de la cuota. Tremendo. Pero ahí está el negocio. Está el negocio. Pero eso se puede solucionar. Es sencillo. Por eso te decía, ¿no? La CGTP se ha apoderado de la administración del dinero de la Conafovicet, que son miles de millones. ¿Y por qué lo ha hecho? Diciendo de que ellos tienen la mayor cantidad de afiliados. Pero no existe ninguna ley, ninguna institución que les dé esa categoría, que tengan la mayor cantidad de afiliados. Simplemente que a lo largo del tiempo ellos también se han vuelto muy políticos. Si ustedes lo ven, siempre se sientan con los candidatos a segunda vuelta. Y hoy en día abiertamente apoyan, vamos a decirlo, a una ideología política. Por eso usted lo puede ver a Villanueva siendo secretario general de la CGTP y también el secretario general de la Federación de Construcción de la CGTP. Y también ha sido presidente del Partido Comunista. Secretario general. Y no habla de vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores, pedimos eso. No. Su plataforma es meramente política. Exacto. Y se han olvidado, por lo cual esta Confederación de Trabajadores fue creada. Es más, haciendo un poco de historia, ¿no? Quien crea la CGTP es José Carlos Mariate, ¿no? Luego de crear el Partido Comunista. Víctor Raúl Haya de la Torre prospecta que iba a ser una gran plataforma el tema de la CGTP y le propone ser el brazo político del APRA. José Carlos Mariate, que fiel a sus convicciones, no le acepta porque él tenía una ideología, ¿no? Buena, mala, me parezca, ¿no? Pero finalmente era su ideología. Y Víctor Raúl Haya de la Torre es quien crea la CTP. Sí, es correcto. En el segundo gobierno de Alan García, efectivamente, Luis Vanega tiene razón, la CTP fue tomada por Roncayolo, un gran delincuente muy conocido. Se nombró o se autonombró secretario general de la CTP. Y a lo largo del tiempo cometieron una serie de delitos. En ese interín es que la CGTP aprovecha ese escenario muy estratégicamente para sentarse en el Conafovicet. Y desde ahí ellos han hecho esta estructura, pero no solo hecho, se han olvidado de su finalidad, que es defender los derechos de los trabajadores. Muy por el contrario, o sea,
está muy por encima del derecho del trabajador, sus ambiciones políticas, el deseo de seguir administrando estos miles de millones de soles. Es más, ellos negocian el incremento salarial año tras año con Capeco. Y por esa negociación les cobran a los trabajadores un bono, a todos los trabajadores. O sea, y el bono no es poco, ¿no? Son como, No, claro. si no me equivoco, son 700, 900 soles, o sea, por la negociación, aparte de la cuota sindical y aparte del descuento de Conafovicel. O sea, miles de millones y nadie lo controla. Entonces, si el sistema de justicia lograra entender qué es un sindicato de construcción y cuáles son sus atribuciones y qué es lo que están ellos generando o administrando, o sea, eso se controlaría de inmediato, ¿no? Bueno, lo has dicho bastante bien, ¿no? Y se puede. Lo primero es identificar de qué manera está una estructura que le ha abierto la puerta, lamentablemente, a malos elementos también. Es correcto. Y disculpa que te corte, ¿no? Sí. Entonces, es importante, y quiero aprovechar, que el sistema de justicia, sobre todo la Policía Nacional, debe identificar los delitos fuentes y atacar los delitos fuentes. Narcotráfico, minería ilegal, tráfico de tierras y extorsiones. Estos dos son menos complejos que solucionar estos dos primeros. Narcotráfico, ni siquiera Estados Unidos lo ha podido hacer o no lo ha querido hacer. La minería ilegal se ha vuelto incontrolable porque la matemática es sencilla, ¿no? Un gramo de coca cuesta centavos de dólar, un gramo de oro te puede costar, no sé, pues 25, 30 dólares donde lo producen. Pero estos dos sí se pueden solucionar y con medidas muy sencillas. La que acabo de explicar para extorsiones, que ahí nacen los otros delitos fuentes, incluso ya abarcan más allá, como tú lo decías, no extorsionan incluso al ambulante, porque han dominado un territorio, dicen, es mi territorio, dicen, es como si fueran zonas liberadas. Sí. ¿No? Y el tráfico de tierras es otro gran delito fuente, ¿no? Y el tráfico de tierras se puede solucionar con un chasquido de dedos. ¿Cómo? Simplemente se tiene que quitar del Código Penal la figura de posesión. ¿Por qué? Porque el Código Penal no le interesa quién es el dueño. Al Código Penal le interesa quién es el posesionario. Y los traficantes de tierras se agarran de esa figura para hacerse de una propiedad, para meterse a un terreno del Estado o de un tercero. Y dicen, no, yo estoy en posesión. Estructuran toda su organización, captan a la policía, ni siquiera a veces al comisario, sino al suboficial que patrulla, para que él demore la comunicación de la usurpación o en todo caso... Pasa el tiempo mínimo y listo. Exacto, Ya es o en mío, todo ya. caso, si logran contactar al comisario, le dicen, no hagas nada, y por no hacer nada, te voy a dar tanto. O sea, el comisario no tiene que hacer nada. Bien, Sandro. Queremos agradecerte, ¿no? Porque una vez más hemos hecho la radiografía y estamos proponiendo qué es lo que se debe hacer en esta matriz, como tú le has llamado, de estos 4 delitos que tienen brazos también armados. Y esto que has mencionado último sobre el tema del tráfico de terrenos es importante, así que te comprometemos a venir en otra oportunidad para que podamos hablar ampliamente de ese tema, que también ha costado tantas vidas.